Bienvenidos a nuestro canal Un Amor Sin Límites. Y a compartir este martes de testimonio. Bueno, para mí es un honor compartirles un testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo vengo de padres separados. Mi padre se fue cuando yo tenía 6 años de edad. Crecimos solo con mi mami. A los 17 años yo me quedé embarazada y lo primero que recibí, lo primero que mi mamá me dijo fue que la historia se repetía. Sí, ella también se había quedado embarazada a los 17 años, fue madre soltera al igual que yo. Y fue un tiempo muy duro. Después de esto pasaron 4 años y yo me casé. Y cuando yo me casé, mi mami me decía lo mismo, que la historia se estaba repitiendo. Mi esposo era una persona que tomaba mucho, al igual que mi padre. Una persona que era muy amiguera, al igual que mi padre. Y a medida que los días pasaban, había muchas cosas en lo que en lo que yo le veía a mi papi, a mi esposo. Él cada día se parecía más a mi papá y a mí me asustaba, ¿sí? Porque mientras yo estuve soltera, yo siempre decía, no, la historia no se va a repetir, no me voy a casar con alguien como mi papi. Y tal vez inconscientemente lo estaba haciendo, ¿sí? Para mí fue muy duro porque él a veces se iba a tomar y desaparecía 2, 3 días y para mí era muy, muy duro. Encima de que todo el tiempo pasaba pensando y decía, se está repitiendo la historia, se está repitiendo la historia. Esa frase estaba todo el tiempo en mi mente. Estaba tan mal al punto de quererme divorciar, de querer dejarlo todo. En ese entonces yo tenía ya una nena con mi esposo, pero se me hacía muy difícil, me dolía mucho. Ya había tenido un hijito con la que le crié sola y fue muy duro y me daba pena de mi nena. Así que empecé a buscar mucho de Dios. Una persona en la iglesia a la que yo asistía me empezó a guiar, me empezó a aconsejar que ore, que busque de Dios y lo empecé a hacer. Y poco a poco las cosas fueron cambiando. Poco a poco mi esposo fue cambiando. Él dejó de tomar, él empezó a buscar de Dios, él empezó a tener unos pensamientos totalmente diferentes y él cambió tanto que ahora lo que él es para lo que fue cuando yo lo conocí es totalmente diferente. Es una nueva persona, es un esposo amoroso, un buen padre, es la mayor bendición en mi vida. Pero todo eso lo hizo Dios, ¿sí? Lo hizo cuando Dios entró a nuestras vidas, cuando conocimos de Él. Él cambió todo, ¿sí? Hoy son 6 años en el que yo estoy casada con mi esposo. Han sido unos 6 años de bendición. Sí, para mí antes pensaba que cuando era pequeña pensé que el matrimonio era un sufrimiento, pero realmente hoy sé que el matrimonio es lo más lindo que puede tener, que yo amo a mi esposo, tenemos un hogar muy bendecido, pero eso ha sido gracias a Dios, ¿sí? Y hoy les puedo decir que solo Dios cambió mi historia, que solo Dios cambió el final, cambió lo que tal vez se destinaba para mí. Hoy les puedo decir que la historia no se repitió y eso fue porque Dios llegó a nuestras vidas. Así que les animo a las personas que tal vez estén pasando por esto, que sigan orando, que se acerquen mucho a Dios, que con Dios todo es posible. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí.